Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Muy buenas tardes, un jueves más, aunque tampoco un jueves más porque el jueves pasado no hubo podcast. Pero bueno, sí la intención de que hubiese. Había mucha intención de que hubiese. A veces es difícil coordinar horarios porque estamos separadas, pero bueno, esperamos que a partir de ahora seguramente ya haya todos los jueves. De todas formas, yo creo que este podcast va a valer por 2 o por 3 o por un montón, ¿eh? Yo creo que también. Sí, porque tenemos una charla súper interesante que seguro que os va a encantar. Que encima no hacemos ni nosotras, fíjate. Sí, que hay un invitado especial. O sea, es que nos podemos traer más cosas. Bueno, es Messi. Y además, no es el Día Internacional de nada, pero no pasa nada, porque hoy es el Día Internacional de María, porque es su cumpleaños. ¡Yeah! ¡Mamá, quiero una moto! Bueno, ¿qué se siente ya al ser un año más vieja? Mira, yo no me siento un año más vieja, para empezar, porque por lo menos hasta dentro de 2 meses no voy a sentir que tengo 20 años, porque los meses que he estado en stand-by por el coronavirus, pues esos meses no me los pueden quitar. O sea, hasta dentro de 2 meses cumpliré 20 años en mi cabeza. Bien, bueno, estaremos presentes para vivir cumpleaños cuando lo sientas así. Una vez hecho el inicio, establecemos conexión con el mismísimo Vigo, la fuente de toda luz del universo, para hablar con Paula y su invitado más especial, así que adelante. Bueno, efectivamente, como decía la compañera, hoy tenemos un podcast para mí más especial que el resto, porque hemos decidido traer a nuestro primer invitado especial, que es mi querido amiguísimo Nils. Puedes saludar si quieres a nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal? Soy Nils. ¡Salí! ¿Cómo estáis? Bueno, pues como estábamos diciendo, Nils viene de invitado porque hoy vamos a hablar de Bélgica. Y Nils, pues, nació en Bélgica y, bueno, su familia es de allí, entonces él sabe muchísimo más que nosotras cosas de ese país que nos pueden interesar. Y está un poco puesto más al día, pese a que ya hace años que no vive allí. Entonces, voy a empezar introduciéndoos yo un poquito qué es Bélgica, porque Bélgica, la verdad, es un país bastante curioso, que yo tuve la suerte de visitar este mismo año antes de la maldita cuarentena y del coronavirus, y que la verdad me encantó el sitio, es muy bonito, os lo recomiendo a todos. En especial Bruselas, que es donde estuve yo, Gante y Brujas, que es verdad que Brujas suele ser como uno de los sitios más turísticos, pero a mí sinceramente Gante me enamoró muchísimo más. Pero bueno, el primer dato importante que yo considero que deberíais saber sobre Bélgica es que tenéis que aprenderos la siguiente frase: In pinch alstublieft, que es básicamente ponme una cerveza. O sea que, queridos oyentes, in pinch alstublieft. Bueno, Nils, por favor, reprodúcelo tú porque tu acento es muchísimo mejor que el mío. In pinch alstublieft. Bueno, ahora quedo yo en la miseria arrastrada, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Con esa frase ya es lo básico para pedir algo en Bélgica, entonces allí ya tienes lo básico. Perfecto. O sea que, chicos, ya sabéis lo que tenéis que decir. No, pero a ver, ahora en serio. El Reino de Bélgica es una monarquía federal parlamentaria. Esto viene muy ligado a los anteriores podcasts que hicimos sobre monarquías, o sea que si no los habéis escuchado, escuchadlo. ¿Y por qué una monarquía federal parlamentaria? Bueno, fácil. Hay unos reyes, hay un parlamento y es federal porque hallamos principalmente 2 regiones características. Tenemos la zona norte, donde sería, por ejemplo, Flandes, que es de habla neerlandesa, y la zona sur, que es Valonia, de habla francesa. Aunque también hay que mencionar, que es muy importante, que existe una zona en el este, que es de habla alemana, aunque pertenece oficialmente a Valonia, tiene un estatuto propio,
y además que la capital, que es Bruselas, es bilingüe. Entonces, pues, ¿qué tipo de relación mantienen estas dos regiones? Y yo creo que para eso no hay nadie mejor que Nils para respondernos. Pues antes de todo, creo que Bélgica no es un país como serían nuestros países vecinos, Holanda y Francia. Fuimos un país que se creó principalmente por una revolución hecha en 1830 contra nuestro querido vecino Holanda. Básicamente, desde siempre, desde el principio de Bélgica, había conflictos entre el norte y sur. De hecho, siempre se ha dicho que el único belga sería el rey o la familia de la Casa Real. El norte habla neerlandés y el sur habla francés. Bueno, aparte también el cacho, que es alemán, que se juntó después de la Primera Guerra Mundial. Esos dos idiomas no tienen nada que ver uno con otro y siempre han generado conflictos porque antes de la Segunda Guerra Mundial los que dominaban principalmente Bélgica y la Casa Real y los ricos fueron la parte sur de Bélgica, y los que hablaban francés, eso eran los aristocráticos, y neerlandés era visto un idioma de plebes, un idioma de gente pobre, un idioma para gente que no tenía cultura, que no tenía estudios. Y surgió la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial empezó a cambiar todo. Había muchas historias de soldados flamencos que no entendían a sus generales o a sus oficiales porque ellos hablaban francés. Y los oficiales no querían bajar a su nivel a explicarlo en holandés porque no sabían. Entonces, en esta guerra en la Primera Guerra Mundial fue más bien donde ya surgió algo que un confrontamiento entre los dos lados. Muy importante saber que antes de la Segunda Guerra Mundial, el sur de Bélgica era la parte industrial, que tenía toda la industria, que tenía todo el trabajo, pero después de la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión de los nazis, después de los bombardamientos, pues se decidió a invertir más en Flandes, en el norte, que en el sur para reconstruir. Y con la cerrada de las minas en los años 60 y los años 70, pues eso surgió que la parte rica de Bélgica se convirtió en el norte. El holandés empezó a ganar estatuto, empezó a ganar poder, y así pues empezamos más o menos, los pullas empezaron a crearse mayor. Porque en el norte de Bélgica tenemos los flamencos en los colegios, aprenden francés cuando son pequeños, desde quinto de primaria, como más o menos aquí en España. Pero en el sur, en Valonia, no aprenden holandés hasta la ESO y es una asignatura optativa, no es obligatoria. Entonces los flamencos siempre han tenido el pregunta de por qué somos un país único si el otro parte no hace su esfuerzo para aprender neerlandés. No solo pasa en los colegios, sino también pasa en la forma laboral. Mucha gente de mi generación, pues más o menos sabe defenderse en francés, pero no les gusta hablar francés, les gusta más hablar inglés o otros idiomas porque no les parece justo que en el norte tenemos que hacer tanto esfuerzo para aprender francés si los del sur no hacen esfuerzo para aprender holandés. Y en los años 60 pasó una revolución para separar los dos países, o sea, para separar las dos regiones oficialmente, y desde ese momento tenemos una constitución que permite que Flandes es monolingual, que solo está reconocido en Flandes holandés, que también tenemos nuestro propio parlamento, aparte del Parlamento Federal, y que tenemos nuestro propio gewest, que traducido al español sería un gobierno para el idioma, y el sur tiene todo lo mismo. Qué bueno, me encanta. Súper interesante. ¿Ves? Es que no podemos hablar con Nils porque nos deja mal a todos. No, que va. Si vosotros sois las mejores presentadores de podcast, que me encanta. ¿Cómo hace la pelota ganando No, puntos? bueno. Pero es que en verdad se parece un montón a lo que pueda pasar aquí en España o lo que pasa en Serbia con Kosovo o un montón de conflictos territoriales que siempre pensamos en Cataluña, pero es que hay en todas partes conflictos Pero territoriales. yo creo que allí es a lo bestia. Sí y no. Bélgica, como había dicho antes, no es un país como otros. O sea, hay algo de orgullo nacional belga, pero nunca lo hay al extremo. Los belgas nunca ponen su país como algo primordial. Nunca en Bélgica, al menos que sea para fútbol, que para fútbol es lo más, o para un día nacional, nunca verías a alguien por la calle belga que anda con una bandera belga patriótica, porque no está tan metido en nuestra cultura. Hay mucha gente que, por ejemplo, no le gusta nada Bélgica, hay mucha gente que yo conozco, la mayoría
pues dicen que no está mal, pero que puede mejorar, que la situación está un poco difícil. Y sí, obviamente hay gente nacionalista flamenca, como sería, pero no lo compararía tanto con Cataluña, porque los que suelen ser nacionalistas flamencas suelen aliarse directamente a ideas contra emigración y así. Entonces, no digo, obviamente, no estoy aquí generalizando, no digo que todo el mundo sea así, pero sí que es una gran parte que piensa así. Un himno nacional o un rey para nosotros no nos va a poner un comida por la mesa o no nos va a poner trabajo. Claro, que no es un patriotismo ciego, de que mi país, que no tienes crítica hacia tu país. Eso es lo bueno. Saber yo lo creo bueno que que eso es tiene lo tu bueno. país y lo malo, y no anteponer tu país sobre nada, porque me da igual un ciudadano que sea español que otro ciudadano que sea ruso o que sea brasileño. Sí que es verdad que yo veo que en Bélgica la gente sí que tiene muchas críticas de su gobierno, cómo funciona, cómo actúan. Bélgica es un país sobrepoblado, tiene muchísima gente, es un país tamaño de, pues puedo decir de Galicia, pero igual incluso que sea más Cataluña. Y es un país donde hay muchísima gente viviendo de todas las culturas de todo el mundo. Entonces, es difícil que no haya conflictos, es difícil que no haya críticas. Que yo haga unas cosas, yo lo entiendo, porque es verdad que algunas cosas no van bien y es verdad que el sistema no va muy bien, pero mucha gente también dice, hay mucha gente que sobrepasa de eso y dice, queremos independizar del sur, pero hay otra gente que dice, no, esto es demasiado, eso no va a funcionar. Yo no lo compararía exactamente con España, porque creo que la gente, si comparo la gente de Bélgica con la gente de España, es muy distinto. Principalmente en España la gente está muy feliz, o sea, sabemos aquí todo que no todo siempre va muy bien, pero la gente está muy feliz y muy satisfecho. Y a veces pienso que en Bélgica no está muy satisfecho con lo que tengan, aunque está muy bien, ¿sabes? Algunas cosas. Sí, como que siempre aspiran a más. Sí, A que ver, ellos son yo más creo que críticos con el país. Y aquí como que sí. tenemos un patriotismo más ciego, más mi país es lo mejor y ya está. Sí, También yo creo que el hecho de que Bélgica sea un estado federal y haya como dos zonas que tienen como esa pugna un poco histórica, hace más fácil el hecho de que no haya un patriotismo o un nacionalismo tan acentuado, ¿no? Porque al final, Sí. si tú te sientes más del norte o te sientes más del sur, puede que no te sientas tan apegado a esa bandera. ya. Como aquí, sin embargo, al ser comunidades, es como, vale, son comunidades, pero en España, a raíz del Mundial, que es una broma, o sea, es una broma, pero en verdad va en serio, ¿no? Pero no sé, me da la sensación de que eso también es importante. Sí, o sea, se dice que pues muchas veces lo que nos une, una cosa que nos une es, bueno, el rey, aparte del rey, el fútbol, y aparte del fútbol, pues sería la comida, dicen. Porque la cerveza belga sí que es verdad que es de todo el mundo y que todo el mundo lo disfruta en el país, norte al sur. Y sí, es verdad que el chocolate pues es algo que está en nuestra cultura desde siempre. Tampoco Madre tenemos mía, qué rico una está. ropa tradicional así súper fijada porque se entiende más que en el norte vamos algo más, tenemos algo más de aspectos, características con Holanda, aunque no lo diría todo así porque los holandeses tienen otro rollo aún distinto a la nuestra. Y los del sur siempre se dicen que parecen más a los franceses, que tampoco lo diría. Creo que hay más cosas, en mi opinión, en mi aspecto, creo que hay cosas que sí que nos unen, pero que simplemente aún somos un país joven, 1830 es históricamente hace nada, y aún tenemos que crecer. Y también lo veo en cada competición que hay en Eurovisión, en el Mundial, siempre es como que cuando Bélgica pierde es como que, oh, mira, es que los belgas nunca conseguimos nada, hay muy poca confianza en Bélgica, entonces yo creo que necesitamos crecer como país, o dar la oportunidad de crecer como país, para que podríamos unirnos más y para que nos podríamos sentir más identificados. Porque al final escuché hace mucho tiempo un autor belga que decía, si Suiza puede, que tiene 4 idiomas, ¿por qué nosotros no podemos? Y yo creo que es verdad, pero creo que la opinión general de los belgas sería, es un gobierno federal,
o sería los dos países separados. Pero como está ahora el sistema con 17 ministros de educación, 17 ministros de sanidad, un montón de leyes que nadie entiende, no funcionaría. Y entonces yo creo que aún nos quedan muchos años para crecer como país. De todas formas, yo no estoy segura que desde Europa, en plan, desde la Unión Europea o así, incluso desde el propio país, se permitiera la división, por mucho que las dos partes quisieran, porque Claro, esto podría ya. iniciar un movimiento en toda Europa Claro, bastante todos los importante. países. Sí. Eso es otra cosa. Bruselas se eligió como capital de la Unión Europea más bien porque es súper central. Claro. Y también, si vas allí, es capital de Europa. Hay muchas culturas conviviendo juntos. Sí, sí, y hay es un muchas crisol personas... cultural que flipas. Sí, yo me crecí en Ostende, que es la ciudad costera principal. Y para mí siempre fue normal vivir en mi barrio con árabes, con hindúes, y mis abuelos viven en Amberes, que es de donde es mi madre, y allí me crecí en un barrio con judíos ortodoxos. Entonces para mí, desde pequeño ya fue algo muy normal ver gente de otras culturas, escuchar otros idiomas en la calle y ver otras cosas y otras opciones que hay. A veces y muchas veces genera conflictos, pero yo creo que Bruselas se eligió por base a eso. Y creo que eso al final es la cosa por lo que una de las principales razones, porque creo que nunca se va a pasar esa división, porque hay una ley que escuché, que no sé si es verdad, pero lo escuché por allí, que dice que si Bélgica se separa, que la Unión Europea tendría derecho a quitarnos Bruselas y que vendría a ser territorio europeo. Que yo no sé, que yo no creo que pasará, pero creo que se va a abrir una caja de Pandora y va a abrirse muchos problemas. Yo creo que, conociendo los belgas, no quieren más problemas. Ya. Yo creo que nadie quiere más problemas, pero bueno, yo la verdad me está encantando, Nils, te lo juro, muchas gracias por colaborar con nosotras. Sección Eres oficial para guapísima. Nils en el podcast. Vale, pero ahora algo que menciono antes, pero que prefiero que nos explayemos un poquito más, que es un poco la referencia a la situación política actual, ¿vale? Porque, bueno, él lo comentaba antes, y es que solo existe un partido federal, es decir, solo existe un solo partido que exista tanto en la zona norte como en la zona sur, que es el PDVA, que en francés era, ¿cómo era, Nils? En holandés, PDVA es Partij van de Arbeid y el PTB es Parti Arbitraire Belge, creo. Vale. Sí, así. Sí, pues ese es el único que es federal, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que en cada región hayamos diferentes opciones respecto a los partidos. Entonces, para poder explicar un poco las tendencias que se están dando últimamente, tenemos que reflexionar un poco sobre lo que decía antes Nils de la historia. Y es que decíamos que la zona sur inicialmente era una zona industrial que con las guerras mundiales se había acabado bastante destruida y que se habían centrado principalmente en reconstruir la zona norte, que además fue la que acogió, por así decirlo, más trabajadores europeos y empresas y demás. Entonces fue la zona pues como que más dinero empezó a acumular, ¿no? La zona de Flandes, en comparación con la Valonia. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la zona norte, como existen más empresas y hay, por así decirlo, más dinero, existe un auge ahora mismo más de los partidos de derechas. De hecho, existe un ciertamente peligroso auge de la extrema derecha, pero no una extrema derecha como se podría considerar aquí Vox. No tienen características necesariamente parecidas, sino que, bueno, luego Nils os va a explicar un poquito mejor esto, ¿vale? Y entonces en la zona sur realmente el auge es más socialista, de izquierda, de extrema izquierda, pues porque como se exige, pues eso, trabajo, mejores condiciones, un poco pues que se puede entender en referencia a todo el papel histórico y a todos los actos que ha venido viviendo este país, ¿no? Y aparte, en este apartado también me gustaría que luego os explique un poquito mejor, ya que él me lo explicó a mí también, un poco el cordón sanitario, por así que decir, que se ha creado en torno al propio partido de derechas, que esto es algo súper interesante que yo sé que a vosotras os va a flipar. Entonces, Nils, empieza por lo que quieras. Vale. Yo considero que en comida Bélgica es un país maravilloso, pero en política somos muy malos. Llevamos el récord mundial de formar gobierno, que lo rompemos con Irak. Somos un país que tarda siempre un montón. Como ya expliqué antes, tiene un
gobierno federal y luego tiene el Parlamento de Bruselas, el de Flandes, el de Valonia, y luego tiene los gobiernos lingüísticas. El 25 de mayo del 2019, Bélgica mantuvo elecciones federales y elecciones para el Parlamento flamenco y Valonia. Lo que es primordial para la gente en Valonia es principalmente trabajos, condiciones de trabajos, reformando laborales, porque la verdad en Valonia se está decayendo la situación muy grave y no hay empleo. Y para Flandes lo que es muy importante para ellos es el tema de la inmigración, la crisis migratoria y el dinero, más bien. Entonces, es verdad, como dice Paula, que en el norte de Flandes, o sea, en el norte de mi región Flandes, hay un partido en poder que se llama el NVA, que se traduce como la Nueva Alianza Flamenca, que es un partido que es relativamente nuevo y es la versión light de la extrema derecha. Es muy light. No lo podría comparar con un partido de aquí, pero sería como, también son nacionalistas flamencas, pero no son hardcore, son gente más relativas. O sea, quieren la independencia de Flandes, pero son mucho más para dialogar y para debatir. Y ahora mismo ese partido es el partido más grande y lleva ya en el poder desde hace 12 años o así. Y luego están los partidos tradicionales, que de los izquierdas tenemos el PDVA, que es la única federal, el Partido Verde, de Groen, SPA, que es la partida socialista, el CDMV, que son los católicos centrales, el Open VLD, que es las liberales, el LDA, que era forma de la extrema derecha, y el Vlaams Belang, que es la extrema derecha. Ahora, uno de los problemas en Bélgica es que yo como flamenco, si me gusta un partido del sur, que relativamente son iguales, tienen algo, pero no son totalmente iguales, si a mí me gusta alguien del sur, un político del sur, o por ejemplo la primer ministra del momento del gobierno que está haciendo el corona, no le podría votar, porque no se representa en Flandes, entonces yo tengo que votar, incluso los federales, a parlamentarios o partidos flamencas. Ahora mismo hay un problema actual y es que, como antes decía, Valonia votó extrema izquierda, votó al socialismo y el norte votó a la extrema derecha y el partido actual NVA. ¿Qué es el problema más grande con el Vlaams Belang? Que ahora es mismo el segundo partido más grande y por las encuestas de ayer va a sacar la mayoría absoluta. Hay un cordón sanitario con ese partido y es que ese partido en el pasado ha dicho cosas racistas. Ha dicho cosas referente al colonialismo. Ha negado varias veces los escándalos del Congo que se ha cometido. Se ha metido bastante con el Islam, con la presencia del Islam en Bélgica. Y se ha metido con muchas cosas xenófobas y en el pasado pues también algo de homofobia. Ahora, eso pasó hace muchísimo tiempo. Entonces, en el 2004, que fue cuando se tuvo que ir al jurado, todos los partidos de Flandes se pusieron de acuerdo de formar el cordón sanitario. Y eso significa que nunca un partido va a formar un gobierno con el Vlaams Belang, con el partido de la extrema derecha, porque se considera como racismo. Ahora mismo estamos en el 2020, ese partido ha reformado muchas cosas. No sería equivalente a lo que diría Vox. Nunca dirían que no existiría violaciones machistas, nunca lo dijeron. Han reformado sus pensamientos sobre la comunidad LGTBI. Básicamente lo que se enfocan es la independencia de Flandes, el freno del dinero a Valonia y la inmigración y la crisis migratoria, porque hay muchos refugiados en Bélgica y hay mucha migración en Bélgica. Y como os había dicho antes, pues generan conflictos. En las playas, en mi playa, por ejemplo, de mi ciudad, había bullas y ellos pues como que juegan con esas noticias. Por ejemplo, había una pareja gay, que Bélgica es un país súper tolerante a lo que sea LGTB, que en Brujas pues le han dado de hostias. La extrema derecha utilizó eso y le dijeron, mira, los que han atacado, los atacadores, los homófobos, no son los flamencos. ¿Ves? Son gente de otras culturas. ¿Ves? El gobierno os había dicho que la migración y el plan de refugiados iba a funcionar. Pero ¿ves? No funciona. Nosotros vamos a encargarnos que todos los homófobos, todas las personas, todos los inmigrantes que son así, que empiezan a meterse de hostia con los jóvenes,
se van del país. Ahora, no lo dicen abiertamente, pero sí que es verdad que si lees el programa sí que quieren distinguir mucho a lo que es el LGTBI, el aborto y algunos derechos para las mujeres, solo que no lo dicen abiertamente y los principales líderes de esos partidos es verdad que no son tan a favor de eliminar matrimonio homosexual o eliminar el aborto o eliminar derechos básicos humanos. Ahora mismo están funcionando mucho con la gente joven, porque la gente joven está un poco harto de todo, entonces son los más vulnerables. Usan el populismo para reclutar gente totalmente vulnerable. Uh-huh. Porque además se nota mucho, porque el discurso de odio que están difundiendo, por así decirlo, al final está creando un nosotros contra ellos, que es lo que veíamos nosotros en clase, lo que analizábamos. Claro. Sí, o sea que están vendiendo de la moto, como se suele decir, de forma fina. Pero sí, bueno. hay cosas muy graciosas. Por ejemplo, el año pasado las elecciones cayeron en un domingo y había otro domingo en 1994 que también ganó la extrema derecha y se refería a ese domingo como un domingo negro. Entonces el año pasado se refirió otra vez a un domingo negro y el líder del partido de extrema derecha dijo: no vamos a pensar todos en negros, vamos a pensar todos en blanco. Y mucha gente lo interpretó un poco mal esa frase, lo que dijo. El líder pues tiene un poco de dichos controversiales. Había dicho varias veces, y el predecesor de él, que es peor, el predecesor del líder, que se llama Philip de Winter, lleva años en el poder y sí que gritó por toda una calle: ¿queréis más o menos mezquitas en el país? Y todo el mundo gritó menos, y sí que dijo que cosas árabes en Bélgica no. Ese aumento dio a base del terrorismo que pasamos en el 2016, del atentado en Bruselas y en París. Es que eso tiene que... Todo eso, es que todo influye al final, porque la gente se deja llevar mucho. Y ya no es solo, yo creo, el propio atentado, sino la publicidad que se le da después a ese atentado. Porque cómo tratas la información, cómo se la vendes a la gente, es puro populismo. Y es puro populismo. Criminalizar a todo un grupo de personas por lo que puedan hacer dos. Lo siento, a mí eso me parece muy mal. Pero bueno, puedo entender el razonamiento que lleva a la gente a pensar así cuando al final parece que estamos en un tablero y que nos va moviendo. Eso sí que lo puedo entender. Sí, o sea, no puedo negar que hay un problema con muchos grupos en Bélgica. No digo que sea por cualquier cosa, digo en general. Pero esa tendencia ha sido siempre. Mi madre tenía un amigo musulmán que no le permitían entrar en muchos sitios simplemente por ser marroquí o de origen árabe. Plan generalmente es un partido que ahora mismo no puede gobernar. Mucha gente está enfadada porque no le parece democrático que siguen fuera del gobierno. Mucha gente opina que tiene que sentar en la mesa porque han ganado muchos votos, entonces tiene que sentar en la mesa y hay que negociar. Pero por lo menos allí, aunque sea un extremismo mucho menos radical, le hacen un cordón sanitario. Aquí están gobernando en comunidades, no están gobernando, pero indirectamente sí, en bastantes comunidades autónomas. Sí, a ver, es como realmente si lo piensas, es algo muy controversial, porque obviamente si están diciendo cosas súper racistas y tal, está fatal, pero realmente hay gente que les está votando y que se supone que la democracia tiene que acoger todos los pensamientos. Entonces, aquí es básicamente el puro dilema de la tolerancia de Karl Popper. Que yo, sinceramente, también tengo muchos sentimientos encontrados con eso. Y no solo por el propio dilema, sino porque es que yo filosofía, mi ex profesor de filosofía lo tengo cruzadísimo. Entonces... hay mucha gente que también opinaría que lo que estaría muy bien es que, o sea, esa idea lo hablé con mucha gente y mucha gente no estaría cerrado a la idea que se uniría la extrema derecha con la extrema izquierda en un gobierno federal para ver cómo iría, porque mucha gente pensaría que sería un balance de uno a otro. Eso pasó en Italia y tampoco salió muy bien la cosa. No, ya. Por eso. Hay mucha gente pues que sí, que están muy hartos de que día tras día, año tras año está intentando formar un gobierno y el rey está con los pelos en la cabeza, o sea, con las manos en el pelo y están todos súper difíciles y lo que quieren evitar ahora es otras elecciones, pero mucha gente prefiere que haya elecciones otra vez que estamos mucho tiempo formando otro gobierno. Claro.
Y depende mucho a quién lo preguntas en Bélgica, te va a decir que es mejor que hagas una elección, o otro grupo de gente va a decir que no, que de verdad hay que formar un gobierno y hay que poner las pilas. Y si Flandes votó derecha y Valonia votó izquierda, que los dos partidos se ponen de acuerdo y que forman un gobierno unitario. Tampoco no solo es política y todo el rollo, también es un país abierto. Los belgas son generalmente súper buena gente, son majos, menos Hola, abiertos. eres la clara imagen de un belga. La gente, o sea, en Bélgica son bastante abiertos, son más tímidos, más con sus cosas, no te van a contar la vida de una vez, de la primera vez que los conoces, pero son gente muy abierta, son gente muy amable. Es verdad que los del norte, tanto todo Bélgica, saben muchos idiomas. Mi abuela tiene 72 y anda en bici a todos los lados, son muy Ya. deportivos. También mi abuela habla holandés, inglés, francés y alemán. Son mucha gente y son gente generalmente agradable. Pero os animo a todos que vayáis. Es un país genial. En Brujas es precioso. Es la región de donde soy yo. Patatas fritas, no hay nada más belga que un patatas fritas con mayonesa, la salsa andaluz. Justo. La mayonesa es de verdad increíble. Luego, habría que mencionar también como detalle importante que si bien Bélgica está dividida en dos regiones, también está dividida por los gofres. Ujú. Los gofres. Sí, sí, sí. Hay muchos tipos de gofres, igual que muchos tipos de chocolate. Desde mi recuerdo infantil de más pequeño, el postre tradicional belga, después del postre, siempre me acuerdo que cada comida familiar acababa con pralines. Bueno, muchas gracias a Nils porque nos ha encantado toda su charla y todos estos conocimientos que nos ha aportado. Y bueno, también queremos que nuestros oyentes nos digan si les gusta esta idea de traer invitados que sepan del tema. Por favor. Yo voto por dar una Sí, sección podríamos traer a oficial. mucha gente diferente, la verdad. Bueno, pues nos iremos pensando y también con los comentarios que hagáis si os gusta este tipo de episodios. Y pues nada, como ya sabéis,